La Biblia habla de dos tipos de personas. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, ¿usted es salvo o es perdido? ¿Usted tiene al Hijo o no tiene al Hijo? ¿Usted es muerto espiritualmente o tiene vida espiritual por nacer otra vez a través de Jesucristo? Entonces, vamos a examinar esto. Quiero que usted escuche bien, por favor. Y voy a poner versículos en la pantalla, pero también quiero animarle a seguir en su Biblia. Si tiene Biblia, o puede mirar con su vecino. Hechos 16, versículo 22. Vamos a empezar aquí. Dice la Biblia, hablando de Pablo y Silas en uno de sus viajes misioneros, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, mandaron azotarles con varas. Y para que sepan, siendo azotado con varas fue algo que a veces aún mató a la persona que fue azotado. Fue algo bastante duro y dejó a la persona herida en forma increíble. No fue algo levantado, fue algo bastante grave. Y dice versículo 23, y después de haberles herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, habiendo recibido este mandato, los metió en la calabozo de más adentro, y les apretó los pies en el cepo. Entonces aquí vemos a Pablo y Silas, están en la cárcel, han sido azotados por predicar a Jesucristo, están sufriendo por predicar el nombre de Jesucristo. Y permíteme decirle que si usted sigue a Jesucristo, no significa que su vida va siempre a ser rosa, ¿cierto? Hay dificultades y tribulaciones, pero Dios es fiel. Pero Dios tiene un propósito para todo, y aquí vamos a ver el propósito de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Dice que en versículo, también dice aquí que había un carcelero que está allá, versículo 25, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y repentinamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces Dios hace un gran milagro y libra a Pablo y Silas por cantar allá en la cárcel. Los presos los oían. Ellos tenían gozo en medio de una tribulación tan fuerte y un tiempo más difícil de su vida, pero tenían gozo. Y puedo decirles algo, en Cristo hay gozo que no tiene el mundo. El mundo busca las circunstancias buenas para gozo. En Cristo tenemos gozo, no importa las circunstancias. Mira aquí en el versículo 26, están ya las puertas están abiertas, sus cadenas se cayeron. En versículo 27 dice, y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos se habían escapado. El carcelero, aquí en versículo 27, él está mirando, las puertas están abiertas. Los prisioneros tenían, cierto, ya huyeron los prisioneros, y en este tiempo, para un carcelero, así en esta situación, si se huyeron los prisioneros, su propio gobierno iba a matarle en lugar de ellos. Y no iba a ser una muerte fácil, iba a ser tortura, iba a ser difícil. Entonces, él toma una decisión. Él quiere cometer el suicidio porque sabe que ya se acabó su muerte. Los prisioneros huyeron, ya me voy a morir y prefiero morir por mi propia mano, la forma más fácil que puedo que ser torturado por ellos. Entonces saca su espada, está listo matarse, y en versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. ¿Por qué no huyó Pablo? Porque él sabía también que este carcelero iba a perder su vida. Pablo quería ver la salvación de este hombre. Versículo 29 dice, él entonces pidiendo luz, entró corriendo y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Y quiero que entendamos algo. Hace algunas horas este carcelero, él no tenía ninguna preocupación por la muerte, probablemente nunca pensaba en las cosas de Dios, probablemente nunca pensaba de cuál iba a ser su destino eterno, dónde iba a ir su alma después de esta vida, pero en un instante la muerte estaba enfrente de él.
y cambió todo lo que fue importante para él. Yo no sé qué es importante para usted esta mañana, de pronto su trabajo, su familia, las cosas que disfruta hacer usted, diversión. De pronto usted tiene toda su atención de su vida en muchas diferentes cosas, pero un día va a venir el día de su muerte. Y en este día todo el resto no va a tener ninguna importancia. Lo único importante va a ser el destino eterno suyo. Entonces, aquí tenemos este hombre, él viene a Pablo y a Silas y dice en el versículo 30, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él tenía una pregunta que todos nosotros hoy en día debemos tener. Muchos no quieren pensar en esta pregunta porque, como les dije, la muerte no está enfrente de ellos. No saben, nadie sabe el día de su muerte, ¿cierto? Pero seguro cuando usted está acercando este día, o que si viene este día aún hoy en día, usted va a tener esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo yo tener la vida eterna, tener la salvación? No ir al infierno, ir a estar con Dios. Esta es la pregunta más importante de su vida. Porque todos nosotros vamos a un día morir. 100% de personas mueren. Y no importa nada más en este día que esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquí en Hebreos 9:27 la Biblia dice que de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mueren una sola vez y después de esto el juicio. Algunos creen en la reencarnación. Esta es una mentira completa. Muere una vez y después está enfrente de Dios. Y esa es la pregunta que vamos a hacer esta mañana. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero ¿sabe lo bueno? La Biblia nos da la respuesta sencilla. Versículo 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar al Señor para empezar. Señor, guíanos por favor en esta enseñanza. Abre corazones, Señor, de forma que yo no puedo hacer. Mis palabras no pueden ayudar a nadie, Señor, pero tu Santo Espíritu y tu palabra sí pueden ayudar. Haz tú la obra ya, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Antes de que examinamos la respuesta aquí en versículo 31, y quiero volver un poquito al tema de la mañana y tratar a responder, o sea, preguntamos a las religiones equivocadas, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta? ¿Qué dicen las religiones en el mundo, las religiones falsas, que tenemos que hacer para ser salvo? Porque esa es una buena pregunta. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna, para ser salvo? Primeramente, muchos, si preguntan en la calle, algunas personas les van a decir que la salvación es a través de su religión. Y van a decir, no, es que, como les expliqué en la escuela dominical, es que tenemos un profeta, un apóstol, y tenemos que seguirles a ellos, o tenemos que ir al cura, o al papa, o a mi pastor, o a mi iglesia. Y muchas religiones están en el mundo para apoyar esto, como examinamos en la escuela dominical, que dicen que la salvación está a través de ellos. Y les digo a ustedes dos diferentes iglesias que dicen que la salvación es a través de ellos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Hechos 16:31. Vamos por allá, por favor. Mira allí en lo que dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primera de Timoteo 2:5, por favor, en sus Biblias. Vamos allá. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Hermano, estoy adelantando un poquito, se puede pasar a este versículo. Primera de Timoteo 2:5. Dice la Biblia aquí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo creo que podemos concluir por lo que estudiamos esta mañana, y si usted no estuvo aquí, como el pastor dijo, puede escuchar la enseñanza
Pero la salvación no es a través de una religión. La salvación es a través del Señor Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Usted no necesita la religión para ser salvo. Necesita a Jesús para ser salvo. Muchos dicen que no, es que tiene que ir a un predicador, tiene que ir a un sacerdote, tiene que ir a cualquier líder religioso. Pero la Biblia dice, hay un solo mediador, Jesús. Solo Jesús puede salvarle. La Biblia dice, hay un solo mediador. María no es la mediadora. Jesús es el mediador. El Papa no puede salvarle. La Atalaya no puede salvarle. Cualquier secta, religión, esta iglesia, yo mismo, no podemos salvarle. Somos los mediadores entre usted y Dios. Hay un solo mediador, Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como hablamos en la mañana, si usted cree que la salvación es a través de una religión, está equivocado. La Biblia dice que la salvación es a través de Jesús. Por esto respondieron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El problema también es que muchos creen que somos salvos por siendo buenos. Puede pasarlo otra vez, hermanos. Somos salvos por siendo buenos. Me imagino si preguntamos a 100 personas en la calle, ¿cómo puede uno ir al cielo? 99 van a decir, es que si yo hago lo bueno, voy a ser salvo. Si yo hago lo malo, yo no voy a ser salvo. ¿Cierto? Como tienen esta idea que hay una balanza en el cielo y van a llegar allá al juicio y Dios va a poner todas sus malas obras en un lado y todas sus buenas obras en otro lado y esperan ellos que hay más buenas que malas, ¿cierto? Pero ¿es realmente lo que enseña la Biblia? El problema con esto es nunca responden a una pregunta sencilla. Nunca nos dicen cómo tan buenos tenemos que ser. ¿Cierto? Si usted me dice, usted tiene que ser bueno para ser salvo, ¿cómo tan bueno? O permíteme ponerle en otras palabras, ¿cuántos pecados puede cometer hasta que ya no es bueno? ¿Cierto? ¿Y sabe que nadie tiene la respuesta de esto? ¿Quedan callados? Vaya y pregunta a su líder religioso en una religión falsa, ¿cuántos pecados puedo cometer hasta que ya no soy salvo? La Biblia sí tiene la respuesta por eso. Mira conmigo Apocalipsis 21. La Biblia nos dice exactamente cuántos pecados podemos cometer hasta que ya no somos buenos y ya no merecemos el cielo. Ya no entraremos en el cielo porque ya hemos cometido demasiado pecado. Apocalipsis 21, versículo 27. Este versículo lo hace muy claro. Dice la Biblia, y no entrará en ella, ¿qué? ¿Cuántas cosas inmundas entrará en el cielo? Ella está hablando de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Cuántas cosas inmundas entrará? Ninguna. ¿Cuántas cosas de abominación? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos aquí de nosotros hemos mentido? Levante la mano. Si no levanta la mano, ya acaba de hacer una mentira. ¿Cuántas mentiras van a entrar al cielo? Ninguna. Solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Romanos capítulo 3 nos dice lo mismo. Romanos 3, y empezando leyendo en versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muchos dicen, es que estoy buscando a Dios, es que uno tiene que buscar a Dios para ser salvo, uno tiene que tratar a conocerle.
No hay quien busque a Dios según la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque somos nosotros caídos, pecadores, apartados de Dios. Versículo 12 dice, todos se desviaron del camino. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, según esto, ¿cuántas buenas personas hay aquí? Ninguno. Dice, pero pastor, yo voy a la iglesia todos los días. Yo oro todos los días. Yo busco a Dios. Yo soy amable a mi vecino. Yo respeto a toda la gente. Ok, estos son sus estándares. Está juzgándose según sus estándares, ¿cierto? ¿Qué tal si le juzgamos según los estándares de Dios? No hablarás falso testimonio contra su prójimo. ¿Ha mentido? Sí. No cometerás adulterio. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya se adulteró con ella en su corazón. Ha cometido esto. No robarás. No importa el valor. Todos aquí han robado algo. ¿Cierto? No codiciarás. Todos nosotros hemos codiciado algo que no fue suyo, nuestro, ¿cierto? Honra a su padre y su madre. Todos nosotros hemos desobedecido a ellos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Todos nosotros hemos usado el nombre de Dios sin propósito, sin uso, en lugar de una palabra mala a veces. Ese se llama blasfemia. Hemos hecho esto. Todos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos nosotros hemos amado algo más que Dios. ¿Cierto? No tendrás imágenes. Muchas personas tienen imágenes. Podemos ver todos los mandamientos y ¿sabe lo que vamos a concluir? Hemos quebrado todos. Por esto, Dios no está juzgándole según si usted fuera amable con su vecino o cuántas veces fue a la iglesia. Está juzgándole según su ley. Y la Biblia dice, no hay quien haga lo bueno. No hay. ¿Sabe cuál es la razón que muchas personas no reciben a Cristo como su Salvador? Porque rehúsan humillarse. Por su orgullo, no son capaces de reconocer el hecho sencillo que no hay quien haga lo bueno. Quieren pensar que son buenos. ¿Cierto? Está diciéndome a mí, pastor, que toda mi vida tratando a hacer lo correcto y servir a Dios no me puede salvar. ¿Es lo que está tratando de decirme? Sí. Sí. Pero no estoy tratando de decirle, la Biblia le está diciendo. ¿Cuántos buenos hay? Ni siquiera uno. Nos trae un problema. Muchas personas ya dicen, pero entonces nadie puede ser salvo. Tiene razón, si pasado en nosotros, nadie puede ser salvo. Apocalipsis dijo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Pero gracias a Dios, los que están escritos en el libro de la vida pueden entrar. Y así tenemos, son dos grupos de personas. Perdidos, como todos nosotros somos, naturalmente pecadores. Si muere sin tener su nombre escrito en el libro de la vida, usted irá al infierno. Y hay los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, los que son salvos. ¿En cuál grupo es usted? ¿Salvo o perdido? Muchos hombres, muchas religiones piensan que podemos ganar nuestra salvación por ser buenos. Pero la realidad es nadie puede ser suficiente bueno para ser salvo. Porque todos nosotros hemos pecado. Mira Romanos 3:19. Nos trae a un entendimiento importante. En versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se tape
y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Hermano, ¿usted tiene otro micrófono de pronto que me puede prestar? Es que no quieres que sea una distracción. ¿Esta? Ah, la tecnología. Ok, ¿ya me escuchan? Ok. Dice, todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Que toda boca se tape. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros tenemos niños? Yo tengo 4 niños. Amén. El hermano pastor ya notó esto. ¿Sabe lo que pasa cuando hacen algo incorrecto? Vienen y de pronto habían pegado en la cara a la hermanita. Y la hermanita está llorando y llorando y vamos a ellos y decimos, tú pegaste a tu hermanita y lo hizo. ¿Y sabe lo que siempre hacen? Dicen, pero ella me habló mal. ¿Sí o no? ¿Cómo qué? Para justificarse. Es que sí la pegué, pero es porque ella me habló mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que traer a nuestro hijo al punto de que ya dejan de hacer excusas. Que admitan, yo soy culpable, lo hice algo muy mal. ¿Cierto? Así es lo que hacemos con Dios. Dios nos dice, tú eres pecador y mereces el infierno. Y nosotros decimos, pero no soy tan malo como mi vecino. Pero yo voy a la iglesia. Pero yo leo mi Biblia. Pero yo soy una persona buena. Es que realmente tengo deseo de hacer lo correcto. La Biblia dice que para ser salvo, toda boca tiene que taparse. Y usted tiene que ser hallado culpable ante Dios. Cuando usted deja de hacer excusas por su pecado, ya puede entender el Evangelio. Pero hasta este punto, cuando usted está allá, es que pero esto, aquello, no va a entender lo que voy a explicarle acerca del Evangelio. No va a entenderlo. Porque usted no quiere admitir que es pecador, que necesita un Salvador. Pero ¿qué dice la Biblia? Todo el mundo, versículo 19, sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, versículo 20, por las obras de la ley. Porque muchos dicen, es que yo guardo los 10 mandamientos. Ya hemos visto que no es la verdad, ¿cierto? Amén. De pronto intenta guardar los 10 mandamientos, pero si usted ha mentido una sola vez, ya es mentiroso. Ya ha quebrado los mandamientos. ¿Cuántas veces tiene que cometer el asesino para ser ¿cuántas veces tiene que matar para ser asesino? Una vez, ¿ok? Entonces, somos culpables, pero ¿qué dice? Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Entonces, ¿por qué tenemos la ley? Por la ley es el conocimiento del pecado. Es lo que dice. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley? Nos muestra cómo necesitamos a Cristo. ¿Entiende? De pronto uno piensa, yo soy una buena persona. Y después examina los 10 mandamientos y mira que ha quebrado todas. Ya puede entender, yo no soy realmente bueno en los ojos de Dios. Este es el conocimiento del pecado. Versículo 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el resultado de nuestro pecado? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted no va a ir al cielo. Usted va a ir al infierno por su pecado. Necesita un Salvador. Necesita un Salvador. Muchos creen que son salvos por hacer buenas obras. Es como si uno fuera capaz de hacer una buena obra,
ser muy religioso, hacer obras religiosas, pueden borrar su pecado. Amén. ¿Alguna vez ha tenido su niño con un marcadero escribir en su muro, cierto? Y el padre tiene que ir y tratar a sacarlo del muro, pero es permanente. Entonces tiene su jabón y está allá y no está saliendo. Así veo los que crean que la salvación es por obras. Tienen su muro de su vida completamente negro de pecado y ellos están allá en un partecito tratando a sacar algo que es permanente de su muro. No saca. Dice, si yo hago una mentira, pero después voy a la iglesia y oro, puedo borrar mi mentira. No funciona así. El castigo del pecado es la muerte, no las buenas obras. Si alguien mata a otra persona y después dice, juez, por favor, no quiero ir a la cárcel el resto de mi vida, yo limpiaré la calle. El juez va a decir, no, el castigo por matar no es limpiar la calle, es ir a la cárcel el resto de su vida. ¿Entiende la diferencia? El pago del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero muchos siguen así, tratando a borrar su pecado. ¿Es posible borrar su pecado con las buenas obras? Vamos a mirar lo que la Biblia dice. Efesios 2, 8 a 9. Un versículo muy conocido, me imagino, en esta iglesia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Recuerden Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Puede imaginar estando en el cielo con la persona que sí mereció su salvación? Ellos están allá. Yo fui una muy buena persona, por esto estoy aquí. No, todos en el cielo están caídos delante de Dios diciendo, Señor, soy pecador indigno que tú salvaste por tu sangre. Nadie se glorie en cuanto a su salvación. Nadie es salvo por sus obras. Dice la Biblia, Tito 3:5. Tito 3:5, allá en la pantalla también. ¿Qué dice? No salvó, hablando de Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. No salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Entonces, para que sea claro, ¿okay? Escuchen bien. Sus buenas obras, ¿cómo tan bueno es usted? Su obediencia a Dios no puede salvarle. Jesucristo puede salvarle por fe en Él. Y solo por esto. Pero no se puede merecer su gracia. No se puede. Hay un malentendido entre cristianos. Cuando no tienen falta de enseñanza, se caen en creer en una doctrina que enseña que la salvación se pierde. Entonces, cuando un predicador predica la salvación, y hablamos así que la salvación es en Jesús y solo por Jesús, ellos dicen, sí, es solo por Jesús. Y dicen que creen en el Señor y hacen una profesión de fe, pero después dicen, si mañana hago algo malo, iré al infierno. O sea que soy salvo por gracia, pero si mañana hago algo malo, voy a ir al infierno. Amigo, usted cree la salvación por obras. Usted no puede salvarse a sí mismo. No puede merecer su salvación, ni puede guardar su salvación por obras. La salvación es por Jesucristo. ¿Ok? Mira, si fuera así que nosotros podemos perder nuestra salvación si mañana peco,
todos nosotros iremos directamente al infierno. Sin excepción. Amén. ¿Ok? La salvación es por Cristo, no por usted. Entonces, si usted está aquí, usted está diciendo, amén, pastor, salvación, fe en Jesús, pero usted cree que pierde su salvación cada vez que usted peca, usted probablemente no es salvo, porque probablemente no entiende el Evangelio. No entiende qué es. Usted cree una forma de salvación por obras. Cristo nos salva, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. ¿Merezco la salvación? No. La misericordia es dado a mí, porque Cristo pagó por mis pecados. Dice, pastor, yo no estoy de acuerdo. Ok, seguimos con las Escrituras. Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe con las obras, sin las obras. Entonces dice, pero es que sí, yo entiendo, pastor, yo soy salvo por fe, pero también tengo que hacer mi parte, sin las obras. ¿Cuál parte de la Biblia no es claro en esto? Sin las obras de la ley. Entonces, usted está diciéndome que puedo ser salvo por fe en el Señor y no depende en lo que yo hago. Sí, sigue adelante, Romanos 4:5. Romanos 4:5. Empezamos en el versículo 4. Dice, ahora bien, el que obra se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuántos de ustedes, después de trabajar un mes y de pronto recibe su pago el fin del mes, y viene su jefe y le da a usted su pago para un mes de trabajo y usted dice, jefe, muchas gracias. Gracias por su misericordia y gracia en dándome mi salario. Muchas gracias, jefe, tú eres un buen hombre, tan amable, gracias. Me imagino nadie lo hizo, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque usted trabajó por su plata. Es un salario, es algo que usted mereció por lo que hizo. Esto es lo que muchos creen que es la salvación. Yo hago buenas cosas, yo soy una buena persona, yo hago lo que puedo para seguir a Dios y Él me da la salvación como recompensa. Pero ¿qué dice la Biblia? Al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Uno más, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice la Biblia, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. La única forma de ser salvo es por la cruz de Jesucristo y por fe en Él. Esto significa que el hombre más recto como Nicodemo, que estudiamos a las 10 en Juan 3, el hombre religioso, hombre más recto en todo Israel, él tenía que ir a Jesús para ser salvo. Y el asesino, el hombre más sucio en el mundo, él tiene que hacer lo mismo. Y la Biblia nos enseña que todos los hombres son salvos igual, así, por fe en Jesús. Y usted dice, no me gusta. ¿Cómo puede ser que yo, una persona tan buena, soy salvo de la misma forma como esta persona tan mala? Todos son malas. Todos nosotros somos personas que son pecadores, que merecemos el infierno. Y esta es la gracia de Dios que nos puede salvar. Apocalipsis 21:8. Pero ¿qué tal para los que rehúsan admitir esto?
Apocalipsis 21, versículo 8. Dice, pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ya hemos hecho 2 veces hemos hecho esto, pero una tercera vez. ¿Cuántos de nosotros somos mentirosos? Todos. Dice, pero pastor, usted ha mentido una sola vez en su vida. Usted es mentiroso. Nota lo que dice, es el castigo. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20, 14. ¿Cómo es el infierno? El infierno es un lugar real, tan real como usted está sentado en su silla. Es el infierno. Dice, la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 14, 11 nos habla de cómo es el infierno. Dios nos enseña que es un lugar de tormento eterno. Es un lugar donde no hay reposo, ni día ni de noche. El humo de su tormento sube para siempre. Jesucristo nos habla del infierno más de casi cualquier otro tema. Es un lugar real, y amigos, si usted no admite su pecado, no reconoce su pecado, no se arrepienta de su pecado y su confianza en sí mismo, este va a ser su destino eterno. Es muy fácil nunca pensar en la eternidad como el carcelero. Es muy fácil vivir su vida día tras día y pensar en sus cosas y decir, más tarde pensaré en esto. Pero el carcelero, él no sabía que esta noche iba a confrontar la muerte. Es triste ver esto. Yo vivo en Río Negro, pocos kilómetros de donde está nuestra iglesia, es donde se cayó en un avión hace algunos años con un equipo de fútbol famoso de Brasil. Todos jóvenes con sus vidas enfrente de ellos. Todos con plata y fama. Es lo que todo el mundo busca, ¿cierto? Todos tenían, me imagino, sus mentes en otras cosas. No estaban pensando en la eternidad. Pero ¿qué pasó en un momento? Llegó el día. ¿Y sabe cuál es la única pregunta importante para cada uno de estos jóvenes? Yo no los conozco. Pero para cada uno de ellos no es cuánta plata tenía, cuánta fama tenía, cómo tan bueno es capaz jugar fútbol. No fue estas preguntas. Fue, ¿eres salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Romanos 5. ¿Qué es la respuesta de la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Romanos 5, versículo 6 dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Porque apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La Biblia dice, cuando éramos débiles, se significa como nosotros no somos, cuando no fuimos capaces de salvarnos a nosotros mismos, Cristo murió por nosotros. Jesús hizo el pago por sus pecados. Muchas personas dicen, pastor, yo sí soy pecador, pero yo voy a solo pedir perdón a Dios y Él siempre me perdona y yo estoy bien. Permíteme hacerle una pregunta. Si alguien vino a su casa mientras que usted está en la iglesia y le robó todas sus posesiones, usted queda sin plata, sin nada, y la policía encuentran a esta persona que le robó, y él ya le robó, ya vendió sus posesiones y ya gastó la plata en la licorera, ¿okay? Ya no tiene nada para darle, y él le dice, y el juez dice,
tú robaste a él, va a ir a la cárcel. Ese es el pago por su crimen. Y él dice al juez, juez, lo siento, pero no quiero ir a la cárcel. Y el juez dice, oh, tranquilo entonces, está bien. No, entiendo que no quiere ir a la cárcel es malo. ¿Sabe algo? Usted puede ir libre, bien pueda, hágale, no importa. Y usted está allá diciendo juez, y el juez dice, no, es que él pidió perdón, está bien. ¿Qué es lo que usted va a clamar? Injusticia. Yo escucho esto mucho, ¿cierto? Injusticia. ¿Sabe por qué la justicia vale? Es importante la justicia. Dios nos ama, pero Él es justo. Y Él tiene que ser un buen juez. Y usted ha hecho lo que merece el infierno. El pago del pecado es muerte. Dios tiene que castigar su pecado. Y lo hizo cuando Cristo murió en la cruz. Jesús, Él nunca pecó. Nosotros pecamos todos los días. Él nunca pecó. Lo que nosotros no somos capaces de hacer, Él sí lo hizo. Él fue el justo, nosotros los injustos. El justo murió en el lugar de los injustos. Jesús hizo el pago en la cruz para tomar su puesto. Porque Dios no puede dejarle a usted ir libre sin el pago por su pecado. Y este es lo que Jesús hizo para usted. Él hizo el pago. ¿Para qué Dios puede ver a usted no con su propia justicia, sino como la Biblia dice en Romanos 10, con la justicia de Jesús? La justicia de Jesucristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Pásalo al próximo versículo, hermano. Dice la Biblia, 1 de Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Jesús murió, el justo por los injustos. ¿Cuántas veces necesitaba ser hecho este pago por el pecado, según este versículo? Una sola vez. Hoy en día muchos dicen, es que yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que pagar por mi... Yo sí, Cristo pagó por mis pecados, pero tengo que pagar mi parte. Cristo ya hizo el pago todo. No puede pagar más. La única decisión que usted tiene que hacer es si va a recibir este pago o no. Qué triste sería. Hay una historia de un presidente en los Estados Unidos que hizo un perdón a una persona que fue condenado a la muerte. Y el día que fue condenado a la muerte, fue hace como 100 años, iban a matar a esta persona, iban a dispararle para el juicio del crimen que ha hecho, y el presidente de los Estados Unidos declaró: esta persona es perdonado. Y vinieron el mensajero con la noticia: es que el presidente ya le perdonó, no tiene que morir. Y el hombre dijo: yo no quiero su perdón. Y los soldados le disparó y le mató. Él tenía la oportunidad de ser perdonado, pero no quiso. Así es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que decidir si vamos a recibir este perdón o no. Es como los salvavidas. Quieren ellos salvar a personas que están ahogando, y ellos tratan a salvarles, pero los únicos que son capaces de salvar son los que descansan y permitan a Él salvarles. ¿Qué pasa a los que siguen luchando y no quieren permitirle salvar? Mueren. Amigos, si usted quiere ser salvo, tiene que creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Ya termino, pero antes de que termino, creo que es importante que explico
lo que significa creer en el Señor Jesucristo y será salvo. La palabra creer tiene dos contextos para nosotros en español, ¿cierto? Podemos pensar en el creer que algo existe, ¿cierto? Yo creo que este libro en mi mano existe. Muchos de nosotros, me imagino, si pregunto, ¿cuántos de nosotros creemos que Jesucristo existe o existió o vivió? Muchos de nosotros aquí, probablemente casi todos, levantarán la mano y dicen, sí, yo creo que Jesús existió. De pronto, si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es el Salvador? La mayoría probablemente levantarán la mano para decir, yo creo que Jesús es el Salvador. Pero permíteme decirle algo, también los demonios creen estas dos cosas. Creer que algo existe no es el contexto de la salvación. Cuando la Biblia usa la palabra creer, estamos hablando de fe y confianza. Creer es en el contexto de fe en, confiar en, no creer que existe. Hay una gran diferencia. Yo necesito la ayuda de mi hermano William. ¿Puede venir, por favor, hermano? Sí, guarda su celular. Hermano, móntese en la silla, por favor. No, encima. En pie. Hermano, deme por favor, otra vez, esta. Vuelva hacia atrás y cierra sus ojos. Ponga sus manos así. ¿Ok? Hermano William, ¿usted cree que si cae atrás yo puedo salvarle? No. Por lo menos es honesto. ¿Sabe que muchos tampoco creen que Jesús puede salvarles? Creen que ellos tienen que hacer su parte para salvarles. Pero puedo decirles algo, Jesús sí es capaz de salvarle. Algunos creen que han hecho demasiado pecado para salvarse, para ser salvo. La Biblia dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero hermano, le puedo decir, sí puede confiar que yo puedo. ¿Ok? Entonces ya cree que yo puedo salvarle si se cae atrás. ¿Sí? ¿Ok? Está bien. Él dice que sí. Él dice que cree que yo puedo salvarle. Y así están muchos de ustedes esta mañana en cuanto a su salvación. Dicen ustedes, sí, yo creo. Yo creo que Jesús me puede salvar. Pero Él no ha hecho nada de poner su confianza en mí. Hay una diferencia de decir yo creo y confiar en. ¿Cierto? Hermano, puede caerse hacia atrás. Gracias, hermano. Con mucho cuidado lo hizo. Pero lo hizo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que Él hizo? Él hizo una decisión, confiar en mí. ¿Sabe lo que pasó? Ese es lo que yo hice cuando Cristo me salvó. Yo sabía que Él era el Salvador. Yo sabía que era pecador. Yo sabía que no fui capaz de salvarme a mí mismo. Pero llegó un día, fue el 16 de junio de 1999, que puse mi fe en Jesús. Y como me senté en Él, Señor, ya confío solo en ti para salvarme. ¿Entienden la diferencia? Hay una gran diferencia. Puede ser una diferencia entre usted recibiendo la salvación y no. Porque muchos creen Jesús es el Salvador, pero nunca han creído en Él. En cuanto a poniendo toda su fe en Él. Muchos
¿Sabe? Para poner su fe en Él, para poner su fe en mí, tenía que quitar su fe de la silla. Antes tenía toda su fe aquí en esta silla. Tenía que arrepentirse de esta fe en la silla. Dejarlo atrás y poner la fe solamente en mí. Si yo no hubiera salvado a Él, no hubiera sido salvado, ¿cierto? Muchos tienen su fe en algo diferente esta mañana. La silla representa su religión. La silla representa sus buenas obras. La silla representa, no sé, su fe en cualquier cosa. Muchos tienen fe en imágenes. Muchos tienen fe en María. Muchos tienen fe en el hecho que van a la misa o la iglesia. Muchos tienen fe en el hecho que vienen a la iglesia esta mañana. Piensa que ese le va a salvar. ¡No! ¿Sabe lo que tenía que hacer? Arrepentirse de esta fe y poner su fe solo en Jesús para salvarle. Nada más. No puede añadir a nada a Jesús. Y los que dicen, voy a confiar en Jesús y mis buenas obras, y tratan de hacer esto. No se puede. La única forma de creer en Jesús es completamente, 100% y solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación es en Él, ¿cierto? Le pregunto, ¿tiene al Hijo? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Usted está 100% seguro esta mañana que Jesús es su Salvador. Si no, la Biblia le dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, hermanos, si puede pasar dos dispositivos. Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted quiere ser salvo, es muy sencillo. Necesita usted ir a Dios y decirle, Dios, Señor, yo merezco el infierno. Yo no puedo salvarme a mí mismo. No puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Pero creo que tú me puedes salvar. Sálvame, por favor. Pongo mi fe solo en ti. Perdóname y sálvame. Gracias por hacerlo. Y es el hecho del corazón que salva. La fe, cuando es puesto en Jesús, le salvará. Y en el momento de fe, porque la salvación no es un proceso, es un momento. ¿Sabe lo que pasa? Pasará de la muerte a la vida. Entrará el Espíritu Santo a su corazón. Dice la Biblia, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creísteis. Y por el resto de su vida, usted será un hijo de Dios. Y cuando muere, estará con Él. Dice, pero ¿qué he hecho para merecer esto? Nada. Es la gracia de Dios que ninguno de nosotros merecemos. Lo único que merecemos es el infierno. Pero Jesús está extendiendo la mano. La pregunta es si va a poner su fe en Él o no. Todos los ojos cerrados, todas las cabezas inclinadas, por favor. Bueno, hermanos, estamos en un espíritu de oración. Hemos escuchado un mensaje bien claro acerca del Evangelio. Ahora viene el tiempo de la invitación.
Eso es cuando nosotros como individuos respondemos al mensaje. Yo soy pastor de esta iglesia. Como les dije al principio, estamos acá porque queremos que ustedes tengan una relación personal con Cristo. Queremos que ustedes sean salvos. Queremos servirle en eso. Si hay alguien acá esta mañana con la mano levantada que me diría: pastor, ore por mí, yo no estoy tan seguro. Nadie está mirando, todos tienen las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Una muchacha acá enfrente puede bajar la mano. Otra. Amén, hay otra. Gracias. Eso es el tiempo de la invitación, hermanos, cuando nosotros respondemos a Dios. Varias personas han levantado la mano. Y qué bendición por eso. Otra persona, te veo, puede bajarla. Lo que vamos a hacer en ese momento, cristianos, quiero que ustedes estén orando. Quiero que todas las personas, tenemos personas obreros acá al lado, enfrente, mujeres y hombres. Quiero que ustedes respondan a Dios. Esas personas acá enfrente y al lado, hombres y mujeres, están acá para ayudarles y guiarles a Cristo, para que ustedes sean salvos. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que nosotros queremos también. Hermanos, no es tan difícil. Hay que responder y tomar la decisión. Hay que recibir al don de salvación, como dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que responder, hay que recibirle. Si usted levantó la mano ahorita, quiero que usted responda. Por favor, nadie está mirando. Tenemos gente enfrente y atrás. Le pueden llevar a una habitación privada y hablarle de ese asunto, que usted sea salvo. ¿Por qué en ese momento usted no se para y venga al frente, vaya al lado donde están los trabajadores? ¿Por qué no lo hace? Ustedes levantaron la mano ahorita. ¿Por qué no se para en ese momento? Nadie está mirando, solamente yo. Si usted se preocupa por su propia salvación, ahora es el tiempo de responder. No hay pena, no hay vergüenza. Por favor, párese, venga a hablar. Amén. Una persona está respondiendo. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Todas las personas que levantaron la mano, por favor, párese. Eso, otro. Estamos para ayudar, no para señalar. Queremos que ustedes sean salvos. Esas personas les van a ayudar. Más personas están respondiendo al Evangelio. Hay tiempo. Creo que más personas levantaron la mano. Si usted levantó la mano y no ha respondido, por favor, aproveche del momento. Dios quiere más que todo que usted sea salvo. Por favor, responda, por favor. Vamos a tomar unos momentos en silencio, orando. Todavía hay tiempo. Todavía hay gente aquí para ayudarle con su propia salvación. No se vayan de acá. Si usted no tiene la seguridad de salvación, no se vaya de acá. Por favor. Ahora es el tiempo. Dice Dios en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Eso es lo que Dios está haciendo.
con muchos de ustedes, tocando la puerta de su corazón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a contestarla o vamos a dejarla cerrada? Dios quiere una relación contigo. Por favor, responda. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Por favor, más personas responden, hay otro también. Hermanos, vamos a continuar en la oración. Oremos. Dios en ese momento está salvando almas perdidas. Todavía hay tiempo si usted no ha respondido. No espere, no espere. No tenemos afán. Estamos tratando con asuntos eternos. El almuerzo puede esperar un poquito. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es tan sencillo como creer en el Hijo de Dios. Señor, venimos delante de ti esta mañana y es un gran privilegio que nos has dado escuchar el Evangelio presentado. Señor, te damos gracias porque en el conocimiento se encuentra la diferencia entre la condenación y la salvación. Pero ya hemos escuchado, ya sabemos. Ya no hay excusa. Señor, por favor, yo quiero orar por cada persona en ese momento que tomó una decisión y están en un cuarto, una habitación, aquí arriba o abajo, Señor. Están siendo salvos, Señor. Oro por cada uno de ellos, hombres y mujeres, Señor. Que tú hagas una obra sobrenatural en sus vidas. Que, Señor, salves a cada alma y, Señor, que aproveches de la disponibilidad de cada persona, que uses a cada vida para tu gloria. Señor, gracias por tu misericordia para cada uno de ellos. Sabemos que tú eres capaz de salvar a cualquiera. Señor, oro también por las personas que levantaron la mano pero no respondieron. Por pena, por miedo, por vergüenza, quién sabe. Pero Señor, que no esperen, que no se vayan sin solucionar ese asunto tan importante en sus vidas que es la salvación eterna. Señor, por favor, Espíritu Santo, te necesitamos en ese momento. El enemigo está luchando, el enemigo está tratando de cegar, el enemigo quiere que sean perdidos eternamente, que no hagan nada en este momento. Señor, por favor, que Jesús tenga la victoria y que cada una de esas personas sea salva esta mañana. Señor, nosotros como pueblo
cristianos, los de nosotros que ya tenemos a Cristo en el corazón, ayúdanos a tener una carga en el corazón pesada. Que nosotros salgamos juntamente para evangelizar. Que como individuos abramos la boca en el trabajo con los familiares y hablemos de Cristo sin miedo, sin pena, con autoridad, con las Escrituras. Señor, hay un mundo afuera y la mayoría van rumbo al infierno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como pueblo, como hijos de Dios, ayúdanos, Señor, a no siempre seguir con lo mismo, sino tomar una decisión, como nosotros hicimos cuando colocamos la fe en Jesucristo. Lo hicimos por la fe. Señor, ayuda al pueblo cristiano esta mañana a ser obedientes por la fe. Señor, por favor, bendice a cada persona presente, los que están acá en la congregación, los que están tratando con ese asunto tan importante, su propia salvación. Señor, que sea, creo que ha sido, que sea magnificado, levantado y glorificado en nuestro medio. Tú eres el Creador, el Señor, y te adoramos. Gracias de nuevo, Señor, por la libertad, por tu presencia y por todo lo que has hecho en nuestro medio. Señor, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén.